este video va dedicado a todas las personas que tienen sexo anal y que quieren tener un sexo higiénico para evitar enfermedades, para evitar alguna infección. Siempre es muy importante hacer nuestra limpieza anal antes del delicioso, porque no sabemos si nuestra pareja nos va a hacer el beso negro, no sabemos qué pueda suceder en la cama. Oli, 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 olis. ¿Cómo están, reinas? Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Hoy les traigo un tema que la verdad he deseado tanto platicarles. Me da muchísima vergüenza o muchísimo temor platicarles esto porque es algo muy, muy íntimo. Pero yo creo que esta información que les voy a compartir les va a cambiar la vida, les va a ayudar muchísimo, no nada más a la comunidad trans ni a la comunidad LGBT, a todas las personas que andan en este rollo sexual, de tener relaciones sexuales por el ano. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer la limpieza anal, el mentado lavado de cazuela, como ustedes les llamen. Hoy les voy a enseñar todos mis trucos y las formas que yo utilizo para hacerlo, para tener una limpieza completamente segura, completamente higiénica antes de tener el delicioso, antes de tener esa noche romántica, esa noche de pasión con el ser amado, con el chico que te gusta, con quien sea. Y hay muchos trucos que son para en diferentes ocasiones, que nos salva la vida en diferentes circunstancias. A lo mejor estamos en el antro, a lo mejor estamos en la casa, a lo mejor estamos en la casa de un familiar o llegamos sin querer a la casa de la persona con la que vamos a tener la intimidad y no fuimos preparada, y una sola cosa nos va a salvar la vida para hacer nuestra limpieza anal antes de tener este delicioso y no arruinar el momento, no cortar esa llama de pasión, no dejar ir o no perder la oportunidad de acostarnos con el chico que nos gusta, que nos salió de la nada, que conocimos en el antro, que conocimos en una fiesta, en una reunión, y la calentura, el nivel candente se subió y pues terminamos teniendo relaciones sexuales. Aquí les voy a enseñar cómo hacer un lavado de cazuela, una limpieza anal antes del delicioso. Reinas, una vez más las quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, le den like al video, me escriban sus comentarios y por supuesto me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me van a encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en todos lados como Jackie Colibrí. Y sin más preámbulo, comenzamos. Let's go, girls. Reinas, pues nosotras somos las que más responsabilidad tenemos al momento de tener el delicioso, por ser las pasivas, por ser la parte femenina en el acto sexual. El hombre no tiene nada, no se preocupa por nada, él está caliente, está listo para tener sexo en cualquier momento, si se hizo higiene, si no se hizo higiene, con una servilleta en segundos, con agüita, queda completamente limpio. Pero nosotras es un gran problema porque no basta una toallita, tenemos que tener una preparación previa antes del delicioso. Y la verdad es que como mujeres, como chicas trans, como personas LGBT, como chicos gays, como persona pasiva en el acto sexual, ocupamos una limpieza anal antes del delicioso y hace que el acto sexual se vuelva algo que ya no sea espontáneo, se vuelve algo que tiene que ser preparado por parte de nosotros y de nosotras. Entonces es un dolor de cabeza, es un matapasiones, pero yo les traigo muchos trucos que les va a devolver la confianza para que puedan seguir disfrutando del acto sexual sin tener el temor de estar pensando en los accidentes, de que vas a manchar a la persona, de que tú sabes, el temor de toda chica es hacer un embarradero fatal, que, oh my God, queremos que nos trague la tierra y decimos, ¿por qué nos pasó eso? Para esto les traigo muchos trucos, muchas maneras de tener una limpieza anal. La verdad es que me da mucha vergüenza, pero el hombre y nuestra pareja debe de saber que está teniendo relaciones por el ano. Entonces que no espere encontrar flores, que no espere encontrar un jardín lleno de rosas. La verdad es que no, si llegara a ocurrir un accidente debe de entender
que es parte de que no está en que nosotros queramos hacerlo, sino que pues fue un accidente, punto, se acabó, se va a la regadera, se limpia, se baña y esperamos a que se baje un poquito el terror, la vergüenza y quizás se pueda volver a retomar, no sé, pero hoy les voy a platicar muchas maneras de cómo podemos evitar todos esos accidentes y hacer los lavados correspondientes. Mientras tanto, brindemos por la vida, por el sexo, por la diversión, por disfrutar, vivir y por todo. Cheers. Voy a empezar con algo súper básico que no ocupan gastar para nada y este es mi consejo. Si tú sabes que vas a tener una noche de pasión con el chico que siempre has querido y ya sabes, entonces te recomiendo que cuides tu alimentación, de no atarragarte, no comerte 3 tacos de pastor, no comerte una hamburguesa, no comerte un burrito si sabes que vas a tener una noche de pasión. No hagan eso, por favor, porque lo más probable es que tengan accidentes porque tu barriga va a estar llena y uno nunca sabe que en el movimiento, con el ajetreo, lo que pueda suceder. Así es que recomendación número 1, cuidar nuestra alimentación y lo más sano es comer mucha fibra, ensaladas, frutas, verduras, estar ligerita para el momento y puedas defecar de manera sana. El truco número 2 es la posición. Este es muy importante para las personas que no iban preparadas, que no iban listas, que no sabían y que fue una situación súper casual. La posición es muy importante. Tienen que tener posiciones donde no haya mucho ajetreo, donde no exista la gravedad, porque si te ponen en una posición donde todo puede salir hacia abajo, no te lo recomiendo. También a controlar la emoción, no ser tan eufórica, moverte demasiado. Si sabes perfectamente que no te fuiste preparada, pero que no lo quieres dejar ir y que te lo quieres comer, ese es el consejo. La posición es muy importante, posiciones contra la gravedad. El truco número 3 y que es el que más me encanta porque es el más accesible, el que puedes utilizar en todos lados, en la casa del vecino, en la casa del amigo, en la casa del familiar, en la casa de tu novio, en el restaurante, en todos lados, por si agarraste a alguien de improviso que no sabías y que no tenías planeado. Y esta botellita de agua es el salvavidas de todas nosotras porque nos ayuda a hacer una limpieza anal antes del delicioso, quizás hasta un minuto antes. Si estás en el restaurante, si estás en el antro o donde quiera que estés, va a haber una botella de agua, por supuesto. Entonces la puedes utilizar, la llenas en el lavabo, te la llevas al sanitario y esta botellita, obviamente primero vas a tratar de defecar para que salga todo lo que tienes que defecar. Y una vez que ya te hayas limpiado, vas a hacer uso de la botellita. Obviamente la tienes que llenar completamente. No intentes introducir la boquita de la botella sobre el ano. Más bien solo posiciónala donde esté. Para el momento de ejercer presión, el agua salga a chorro y entre y haga el efecto de limpieza interna y retengas como 1, 2, 3 segundos. Una vez que retengas, deja soltar con muchísima fuerza todo y va a salir el primero. Te va a seguir sobrando agua y vas a hacer la segunda. Entonces vas a volver a presionar y va a volver a salir a compresión y que escurra todo lo que tenga que escurrir. Termina el lavado, te limpias con el papel de baño, vuelves a agarrar si te sobró agüita, vuelves a lavar para que te hagas como una limpieza alrededor y quede lo más limpio posible. Y vas a estar preparada para el delicioso para que no vaya a ocurrir ningún accidente. Y bueno, solo estés pensando en disfrutar, en gozar, en moverte como tú quieras, en vivir la pasión. El truco número 4 son estas ampollas que las venden en Amazon o en AliExpress. Estas a lo mejor si van a ser caseras, estas las vas a utilizar para cuando sepas que vas a tener relación sexual, entonces te vas a preparar. Si no quieres usar las botellitas y tienes ya esto, simplemente lo rellenas y lo introduces. Esto sí, lo puedes introducir en tu ano hasta adentro para el momento de ejercer presión, pues salga toda el agua y haga la limpieza interna y escurran todos los residuos que no deben de estar ahí adentro.
Esto a mí me funciona, hay de muchísimos tamaños, está esta pequeñita y esta está grande según el tamaño de tu mano, es conforme lo puedes comprar y de acuerdo si tienes el lavabo cerca o no tan cerca, porque muchas veces puedes ocupar hasta uno, dos o tres rellenos, entonces ya depende de ti. Yo normalmente utilizo el más pequeño porque mi mano es pequeña y no puedo maniobrar pero yo creo que sirve para personas un poquito más grandes, y no estén dando tanta vuelta. Yo afortunadamente tengo mi lavabo al lado de mi sanitario, entonces lo estoy rellenando conforme estoy sentada y no me tengo que estar parando, simplemente lo relleno, lo utilizo, lo relleno, lo utilizo, hasta sentirme yo completamente segura. Y obviamente esto lo vamos a utilizar en casa porque es cuando sabemos que vamos a tener intimidad con la persona, a lo mejor con tu pareja, con tu esposo, con alguien que ya es rutinario, que ya sabes que va a suceder. Entonces te haces tu limpieza 3 horas antes para que el estómago se tranquilice y al momento de tener sexo pues ya no vaya a pasar nada, todo esté tranquilo. Y la ventaja de todo esto es que después de una limpieza anal te dura internamente limpio como por 12 horas, es decir, si te haces la limpieza a las 7 de la noche antes del delicioso, el delicioso es a las 9 o 10 de la noche ya que cenaron algo pequeño, una noche romántica, este, vas a estar limpia por dentro y vas a poder tener sexo esa noche y al otro día, al amanecer, también va a seguir limpio porque todavía va a seguir la limpieza trabajando internamente y no vas a tener que volverte a hacer otra limpieza, no vas a tener que preocuparte absolutamente de nada. Y bueno, estos son artículos súper económicos que los vas a encontrar en tiendas de juguetes sexuales, en Mercado Libre, en Amazon, en AliExpress, donde a ti te convenga comprarlo, donde te salga más barato, porque recuerda que ahorrar es una ventaja y no derroches tu dinero. Truco número 5 es este artículo maravilloso, la verdad es que no lo he probado y me di a la tarea de investigar en internet artículos que nos puede ayudar a la limpieza y se me antoja para cuando voy de vacaciones con mi novio, porque las últimas veces que estuve con él, me costaba mucho trabajo porque el lavabo estaba muy retirado del sanitario, entonces la botellita a veces tenía que ocupar dos y tenía que estarme sentando y parando. Y este bote se me ocurre que es muy buena idea porque tiene un buen tamaño, le caben 2 botellitas de agua y el agua es, ¿cómo se puede decir? El agua es administrada, no va a salir nada más a lo brusco. Entonces, tiene una pipeta que te la tienes que introducir en la parte de adentro. Vas a llenar el bote y vas a poder hacer este movimiento y te va a servir perfectamente para esa limpieza. La verdad es que muero de ganas por utilizarlo. Este, Le tengo mucha confianza porque se ve que va a funcionar de maravilla, no me voy a tener que estar parando. Y como les decía, este aparato es para tenerlo en casa o cuando salgas de vacaciones, que sepas que va a ser un momento estable, o dejarlo en la casa del novio, de tu pareja, que ya sabes que es seguro, porque te va a evitar estarte levantando de la taza. A mí no me gusta hacerme lavado en la regadera porque luego pues queda cierto aroma en la parte de la regadera. Entonces a mí en lo personal no me gusta, a mí me gusta hacer la limpieza sentadita en el sanitario. Y este bote se me antoja para no estarme levantando al estarlo rellenando, ya es muy grande y simplemente voy a estar presionando desde arriba y va a estar saliendo el agua. Me parece perfecto, muero de ansias por utilizarlo, espero pronto poder utilizarlo, no sé. Vamos a ver qué tan pronto regresa el príncipe azul. Este es el truco número 6. La verdad es que me llama mucho la atención. Se ve súper coqueto. Se ve muy profesional. Un sistema como que ya instalado en tu baño. Vamos a ver en qué consiste. Esta es una bolsita. Oh, me parece perfecto. Esta es una bolsita que tú puedes poner al lado del tanque de tu WC. Lo vas a rellenar de agua y aquí en la parte de abajo trae una manguerita que vas a conectar
Este me encanta porque la manguera es muy larga, no vas a estar incómoda, está súper, a lo que estoy viendo, se ve súper maniobrable. Todos esos accesorios y artículos los van a encontrar en Amazon y en AliExpress. Para mí mi página favorita es AliExpress, aunque dura de 1 mes a 2 meses en llegar las cosas, pero llegan y tienen buena calidad y a muy buen precio. Este me encanta porque lo puedes colgar, como les decía, al lado del tanque y esta es la manguera, así es que no vas a estar al lado, vas a estar rellenándolo. Por cada limpieza es una rellenada. Y la limpieza del aparato es súper sencilla porque solamente es la boquilla. Entonces esta boquilla la vas a poner aquí. Es la que vas a introducir en tu ano y esta es la válvula que va a dejar salir el agua. Este artículo, la verdad es que me parece una maravilla porque no estorba, queda a un lado. No te tienes que estar esforzando en estar haciendo mucho. La verdad es que se me hace muy práctico. Este es el que más me ha gustado de todos, aparte de la botella de agua. Súper recomendado este artículo. La verdad es que le doy 10 de 10. Por último, mi truco número 7 es esta instalación en el sanitario. La verdad es que si tú ya estás casada, si tú ya tienes una pareja estable, si ya estás en una relación, si ya no andas de cola suelta y ya solamente tienes una persona, te recomiendo este. No busques cualquier otra cosa más que este, porque este ya va instalado en tu red hidráulica. Este ya va instalado en tu WC y ya no tienes que hacer absolutamente nada. Ahorita les voy a enseñar cómo viene integrado y dónde va colocado. Vamos a abrirlo. Viene con su cinta de instalación, su cartita de presentación y aquí viene la manguera. Esta es la manguera que tú vas a maniobrar. Aquí viene la piececita que va a utilizarse para la instalación en el WC. Y bueno, voy a mostrarles. Esta es la pieza más importante y me encanta porque lleva su perilla de la regulación del agua. Y aquí es donde va la manguera. De este lado es donde sale el WC, la salida del tanque y la salida de esta manguerita. Y aquí tenemos lo que es el que dispara el agua. La ventaja de este es que trae el efecto de la botella de agua, que no ocupas introducir absolutamente nada en tu ano para que no te lastime, para que no te genere una abertura si es que no quieres y que solamente lo pongas sobre tu piel y con la presión llegue hasta adentro y se haga el escurrimiento. Pero también la ventaja de esto es que si quieres estimularte y jugar también con tu limpieza, trae ciertas perillas que te ayudan a tener un poquito de estimulación previa y no vayas a tener un acto como muy tosco. Ya vas a ir estimulada, un poquito abiertita. Pero a mí me encanta no me gusta introducirme absolutamente nada para el momento de tener sexo, sentir todo sin piedad, con dolor y agresividad. Y el último es este. Este es el que va colgado en el WC, en el tanque. Y este es el que dejamos colgando. Así que este es mi favorito. Este es para cuando ya estás casada, cuando ya tienes una pareja formal, que ya no andas buscando por la calle a nadie más. Este te va a servir demasiado. Bien, reinas, hemos terminado este video de cómo hacer una limpieza anal. La verdad es que para mí es muy importante compartirles esta información porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, somos primerizas, nadie nos dice porque no es algo con el que se platique. Luego las amistades no nos tienen confianza o no nos quieren decir porque les da vergüenza hablar de este tema. A mí me daba vergüenza, pero aprovechando que ya estoy en las redes sociales, que estoy grabando videos para ustedes, compartiéndole todo lo que yo utilizo como mujer trans. Y bueno, como les había dicho desde un principio, este video va dedicado a todas las personas que tienen sexo anal y que quieren tener un sexo higiénico para evitar enfermedades, para evitar alguna infección. Siempre es muy importante hacer nuestra limpieza anal antes del delicioso porque no sabemos si nuestra pareja nos va a hacer el beso negro, no sabemos qué pueda suceder en la cama.
No sabemos cuándo va a suceder, en qué momento va a suceder. La verdad es que para nosotras como mujeres es muy difícil, nunca vamos a estar preparadas, siempre vamos a estar con el temor. El hombre es fácil, como ya les había dicho, él está listo en todo momento, inclusive para ellos un rapidín. Es súper fácil, se baja en el cierre, donde quiera que estén, parados, sentados, acostados, como quiera que lo agarres, él va a estar listo porque no tiene nada que hacer. Si vas a utilizar un condón, perfecto. Si no lo vas a utilizar, también está perfecto. Ya depende de en la relación en la que estés. Pero nosotras, con condón o sin condón, siempre siendo un trauma porque tenemos miedo de manchar. Pero ya les dije, ya les platiqué todos los trucos dependiendo la situación, el momento, el lugar, la persona. Son los trucos que van a utilizar. Si te agarras desprevenida y no quieres dejar ir al chacal, rápidamente agarra la botellita de agua y resuelve. Si ya tienes al marido instalado en tu casa y ya vives en una relación, la instalación hidráulica es la perfecta y es la ideal. Para todo hay y no hay pretexto para no tener higiene. Recuerden que es lo más importante, cuidar nuestra salud y así mismo y en consecuencia tener relaciones sexuales sanas y con seguridad. Mil gracias, chicas, por haber estado aquí en este video. Espero hayan entendido todo. Les voy a dejar fotos, les voy a dejar los lugares donde las compré, Amazon, AliExpress, Mercado Libre. Van a encontrarlos en todos lados y son precios súper accesibles. Así es que no se preocupen. La botella de agua no cuesta nada, así es que no hay pretexto. Chicas, les mando un beso gigante. Aprovechen todos estos trucos que les doy. Les mando un abrazo también. Mil gracias por apoyarme, por confiar en mí, por dejarme entrar en sus casas, en sus pantallas. Please, regálenme un like, suscríbanse a este canal, déjenme sus comentarios, por favor vean todos los comerciales porque es la única forma de que yo genero ingresos y les compro todos estos artículos. Y bueno, también las quiero invitar que me sigan en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en todos lados para estar en contacto. Les mando nuevamente otro beso, bendiciones y las quiero. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.